hoy voy a hablar de Cinemachine, una herramienta súper potente, súper útil que incluye Unity de forma gratuita. Es una herramienta que se utiliza no solo para crear juegos donde la cámara sigue al personaje, se utiliza pues también para crear cinemáticas o incluso para cambiar entre unas cámaras y otras dentro de una misma escena. En fin, la verdad es que es una herramienta súper potente de la cual solo veremos la superficie, pero animo a ver toda la documentación que ofrece Unity a través de sus páginas web y sus tutoriales. Yo voy a ver solo algunos de los usos básicos que nos van a servir pues, para, por ejemplo, un shooter 3D en tercera persona. Para ello voy a usar uno de los ejercicios que estuvimos utilizando para aprender a animar un personaje, para utilizarlo en tres usos básicos. Una cámara que sigue al personaje, una cámara que pivota alrededor del personaje y una cosa mucho más refinada pero que realmente es bastante fácil, que es que la cámara cambie de posición y se ponga en nuestro hombro cuando vayamos a apuntar, por ejemplo. Tengo aquí la escena y lo primero que voy a hacer, por supuesto, es instalarlo. Así que me voy a Window, Package Manager, selecciono los paquetes del registro de Unity y bueno, puedo hacer una búsqueda, pero en cuanto empecéis a escribir Cinemachine, pues veréis que aparece aquí y lo instalamos. Y bien, una vez que lo tengamos instalado, veremos que nos ha creado un nuevo menú dedicado exclusivamente a Cinemachine, donde podemos crear todas las series de herramientas, que insisto son muchas, pero bueno, veremos un par de ellas nada más. Aparte de esto he instalado algunos componentes que podemos consultar en la documentación. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestra cámara que a partir de ahora no está gestionada por Cinemachine. Para ello voy a seleccionar mi cámara, la única que tengo en la escena. De hecho tenía aquí un script para que siguiese al personaje, fuera, porque ahora le voy a añadir un nuevo componente, concretamente un Cinemachine Brain, este de aquí, que básicamente es decirle que a partir de ahora es Cinemachine el que se encarga de gestionar esta cámara. Y además lo va a hacer siguiendo cámaras virtuales. Veremos que pone Live Camera, que significa qué cámara virtual estará registrando esta cámara. Lógicamente ahora mismo no tengo ninguna cámara virtual y es lo primero que voy a hacer. Me voy a Cinemachine y le digo crear una cámara virtual. Ahí está. Le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar VCAM1. Y si nos fijamos, y esto es muy interesante, si me vuelvo otra vez a seleccionar mi cámara principal, veremos que aquí en Live Camera, es decir, de dónde está cogiendo la imagen, ya ha asignado automáticamente la cámara virtual que he cogido. Y eso es algo muy interesante, porque el Cinemachine Brain es capaz de detectar qué cámaras virtuales hay en la escena, cuáles están activas y en función de eso coger la que tenga más a mano, concretamente la que esté en primera por prioridad, lo cual nos va a permitir ir activando o desactivando las cámaras sin tener que asignárselas, él automáticamente las va a coger. Ya veremos cómo. Pero de momento vamos a nuestra cámara virtual, la seleccionamos y veremos que entre muchas de las opciones que aparecen, que no vamos a ver ni de coña, están dos que nos simplifican mucho la tarea, que es a quién sigo y a quién miro. Es decir, esto que antes hacíamos por código, ahora lo podemos hacer directamente arrastrando un componente transform a esas casillas. De hecho, yo tengo aquí mi personaje, directamente lo arrastro para que me siga, voy a darle al play y veremos que si yo me muevo, la cámara me sigue. Lógicamente me sigue, pero no me mira, así que le voy a decir que igual que me siga, que me mire. Voy a colocar la cámara detrás de mi personaje y como podemos ver me está mirando, eso sí, me está mirando al punto de pivote. ¿Podría yo crear un empty object y decirle que mire ese empty object que depende de Ethan? Eso lo puedo hacer, pero veremos que en el apartado de aim de la cámara podemos incluso darle un pequeño offset. Eso que también hacíamos antes por código, pues ahora lo podemos hacer directamente aquí. Por ejemplo, le voy a decir que suba un poquito la vista. Y ahí así lo tengo un poco más arriba. Tenemos muchas más opciones aquí. Por ejemplo, podemos ajustar el ángulo de visión de la cámara, sus clip pane, es decir, cómo de cerca o de lejos tiene que estar un objeto para que la cámara lo capte, su offset con respecto al objeto que está mirando. Lo puedo alejar en Z para que se aleje un poquito más, lo puedo subir en Y para que esté un poco más picado.
Y bueno, y esto que hemos comentado antes, le he subido en I para que mire no a mis pies, sino a mi espalda o mi cabeza. Y luego tenemos aquí una serie de opciones que yo animo a consultar la documentación. Es decir, tanto el look ahead, que significa cómo la cámara mira hacia adelante o hacia dónde va a mirar el personaje. El damping, que es cuánto se retrasa la cámara cuando me sigue, ese movimiento suavizado. El Screen X o el Screen Y, que me permite descentrar. Por ejemplo, si quisiese que mirase hacia otro lado, o hacia arriba o hacia abajo, y no mirar a mi personaje. Y esto, me voy a detener un momentito en ello, que es el Dead Zone. Vamos a ampliar un poquito el Dead Zone en ancho y en alto. Veremos que aparece una zona sin color aquí, que lo que quiere decir es que si el personaje se mueve dentro de esa zona, la cámara no se va a girar para mirarle. Y eso permite que a lo mejor el personaje empiece a moverse y la cámara permanezca estática hasta que empiece a entrar en la soft zone, que es esta azulada que vemos por aquí. Y cuando empieza a entrar en la zona azulada, pues ya sí lo empieza a seguir de forma progresiva hasta que se acerca al final de la soft zone, que entonces ya sí le sigue plenamente. Yo animo a explorar todas las opciones hasta encontrar la posición exacta de nuestra cámara. En cualquier caso, una vez que tengo ya mi cámara ajustada, veremos que en cuanto le dé al play, la cámara me sigue. Si nos fijamos aquí, el movimiento es muy brusco porque le he asignado una dead zone muy grande. Vamos a dejar una dead zone prácticamente en 0. Y ahora veremos que en cuanto abandona la zona, la cámara me empieza a seguir. Bien, ahora vamos a ver otro uso habitual del Cinemachine, que es para crear una cámara que pivote alrededor de nuestro personaje, algo que por código nos costaría bastante, pero con esta herramienta veremos que es tremendamente sencillo. Para ello voy a desactivar, no borrar, por si acaso la recupero, esta cámara virtual. La desactivo y voy a crear una nueva cámara. En este caso, una Free Look. De nuevo, muchas opciones, pero tenemos dos que ya nos suenan, que es a quién sigue y a quién mira. De nuevo también le voy a decir que mire a mi personaje y siga a mi personaje. Y ya está. De hecho, si le doy al play, veremos que si muevo el ratón, pivota en torno a él. Más bien en torno a su punto de pivote. Así que en este caso sí, lo voy a hacer en mi Ethan. Voy a crear un empty child y lo voy a poner a la altura más o menos de su cuello. Porque le voy a decir a mi cámara que no mire al personaje, sino que mire a ese empty object que le he creado como hijo. Y ahora ya sí, solo moviendo el ratón, giramos en torno a mi personaje. ¿Por qué el ratón? Pues si nos vamos aquí, a los controles seleccionamos la cámara Free Look que hemos creado y entre las opciones que tiene, que insisto, son muchas, incluso podemos Dutch, que no lo hemos visto antes, pero podemos aberrar el plano si quisiésemos. ¿Okay? No quiero. Y tenemos aquí algunas opciones como por ejemplo a qué distancia estamos en cada eje, a qué velocidad, en fin. Pero sí que me interesa ver el input axis name, es decir, de qué input está cogiendo para moverlo tanto en horizontal como en vertical. Y si nos fijamos, para el eje Y está cogiendo el input axis name mouse Y, que si me voy a Edit Project Settings y me voy al Input Manager, veremos que efectivamente tenemos dos inputs llamados mouse X y mouse Y, que cogen del eje X del movimiento y del eje Y del movimiento del ratón, que yo podría cambiar. Voy a duplicar el mouse X, le voy a llamar right stick X y le digo, por ejemplo, que en vez de cogerlo del ratón, lo coja de uno de los ejes del joystick. Concretamente, como yo estoy en un Mac y un gamepad para Mac, pues lo cogeré del tercer eje para el X y también duplicaré el mouse Y y también le llamaré RSI
le diré que coja los movimientos del joystick, concretamente del cuarto eje, que es para un Mac el right stick en vertical. Y ese nombre que le hemos dado a nuestro eje es el que le tenemos que indicar a Cinemachine que utilice para estos movimientos. Le he llamado RSX para el movimiento en X y RSI para el movimiento en vertical. La pregunta es, ¿y qué ocurre si utilizamos el nuevo Input Manager y en ese caso no podemos darle un nombre como tal? Eso lo veremos en el siguiente vídeo, que hablaré del nuevo Input Manager y cómo resolvemos eso. De momento vamos a comprobar que funciona. Y efectivamente con el joystick derecho de mi gamepad, tanto en horizontal como en vertical, puedo pivotar en torno a mi personaje. Y con el izquierdo, tal como lo tenía ya ajustado, me puedo mover. Vamos con la tercera de las opciones que voy a ver con Cinemachine, insisto, que son muchas más, y que es bastante vistosa y sencilla de hacer, que es pasar de una cámara a otra, pero no por corte, sino que directamente la cámara se desplace de una posición a otra. Para ello tenemos que tener dos cámaras. Una, la que acabo de crear, que es esta, la que gira, pivota en torno a mí, y vamos a retomar la otra que creamos, que es esta, la Virtual Cam. Nuestra main cámara, que por cierto tiene ese iconito indicando que está controlada por Cinemachine porque le hemos añadido el componente Cinemachine Brain, coge la cámara que esté activa y, si hay varias activas, por prioridad. Pero realmente si solo hay una activa, va a coger esa. ¿Por qué está ahora mismo la FreeLook? Porque la otra está inactiva. De hecho, vamos a ver que si yo cojo esta cámara virtual, la que estoy ahora usando, y la desactivo, y cojo la otra y la activo, veremos que automáticamente la cámara de nuestro juego tiene como live cámara la que está activa. Es decir, que él lo va a hacer automáticamente. Solo antes de que nos metamos en código, veamos que aquí hay un parámetro que se llama Default Blend, es decir, cómo va a pasar de una cámara a otra, donde por defecto está en Easy In, Out, es decir, que arranca despacito, se acelera y luego para despacito, pero incluso podemos decirle que pase por corte y nos permite pues cambiar de un plano a otro sin transición. Pero como lo tenemos en un cambio suavizado, va a hacerlo de forma suave y además de una duración de 2 segundos. Luego veremos que eso es mucho tiempo, pero lo voy a dejar de momento como está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues mediante código decirle que active una cámara y desactive otra. Algo sencillo. Para ello, voy a coger el script donde tenía todos mis inputs de mi personaje y voy a crear un nuevo método que le voy a llamar apuntando. Creamos un método que no devuelve nada, llamado apuntando, y al que lo llamo en el update. Lo cual me recuerda una cosa, perdonad que haga un salto atrás, y es que ahora que hemos hablado del update, solo recordar que en Unity tenemos el update y el fixed update. El fixed update cuando trabajamos con físicas, el update cuando trabajamos con cinemáticas, y ya sabemos que las cámaras tienen que moverse igual. Es decir, que una cámara que se mueve en update pero sigue a un objeto que está en fixed update, el resultado es que va a trompicones. Eso lo tenemos aquí en el Cinemachine Brain, donde le podemos decir cómo queremos que sea el update. Por defecto viene en Smart como diciendo no te preocupes que yo me encargo, lo sabré, pero si os fijáis podemos cambiarlo también. Después de este paréntesis vamos a hacer que cuando yo le pulse un botón cambie. Pues bien, le voy a decir algo muy sencillo, que le digo si el input, por ejemplo, get key down, es decir, pulsan un botón y le voy a pasar por key code, por ejemplo, el left control. ¿Qué significa? Que están pulsando el control izquierdo. ¿Qué quiero que haga con eso? Pues que desactive la cámara general y active la cámara de apuntar. Para ello me voy a crear dos variables serializadas para que así pueda directamente arrastrarlas desde Unity de tipo GameObject, y a una le voy a llamar FreeCam y a otra le voy a llamar AimCam, por ejemplo, para distinguirlas. Así que cuando le dé al control le podemos decir que la FreeCam, que es la cámara de pivote, set active false, y la AimCam
set active true. Y por contra, si levantamos una tecla, en este caso la misma, hacemos exactamente lo opuesto. Esto hará que automáticamente el CineMachine Brain de la cámara detecte que una de las cámaras ha sido desactivada y pasará automáticamente a la otra, con la duración del que le hemos dicho. Como podemos ver, ahora mismo tengo una desactivada y otra activada. Podemos hacer incluso mediante el Start, como medida de seguridad, le voy a decir que nada más empezar, la FreeCam esté activa y la de apuntar que esté desactivada. Eso lo que hace es que cuando yo lance el juego, automáticamente él se pondrá como tiene que ser y así no depende de que las haya activado o desactivado durante la edición. De hecho, ahora mismo están mal, pero en cuanto le da al play, se pondrán bien. Lógicamente, antes de darle al play, esas variables que hemos creado, voy a ir un momentito al script, ahí están, la FreeCam y la AimCam, pues las tendremos que asignar. Los GameObjects que tengo aquí. Esta es la AimCam. Arrastro las cámaras. La que he llamado FreeCam es la cámara que pivota y la que he llamado la AimCam es la cámara virtual normal. Vamos a darle al play. Veremos que él automáticamente desactivará la Virtual Cam y activará la Free Look, efectivamente, porque se lo he dicho yo en el Start. Ahora mismo pivoto en torno a mi personaje con el joystick derecho, pero si le doy al Left Control, veremos que cambia entre una cámara y otra. Vamos a ajustar ya solo para terminar el ejercicio. Y además, como tengo aquí la Virtual Cam, es decir, la cámara que apunta, la voy a recolocar. Voy a acercarme en Z. Voy a bajar un poquito. Le voy a poner un poco de offset hacia arriba. Ahí está. Voy a desplazarme un poquito hacia la derecha con respecto a él e incluso voy a ponerle un poco de offset en el aim para que esté un poco por encima de su hombro. Bueno, esto ya es encontrar lógicamente el punto. E incluso voy a coger esta cámara y le voy a reducir el campo de visión para que sea una cámara un poco más teleobjetivo. Ahí está. Bueno, no tengo la animación de apuntando, eso ya es cuestión de ponerle una animación de apuntar, eso ya lo hemos visto cómo. Pero efectivamente ahora la cámara virtual que he creado antes está aquí encima de mi hombro y cuando yo le doy al Left Control baja. Voy a ajustar el tiempo, voy a ir un momentito a la main cámara, donde efectivamente le habíamos dicho cómo pasa de una cámara a otra, que dura 2 segundos, le voy a poner una duración de 0,7 segundos para que sea más rápido y ahora ya sí. Con el joystick derecho efectivamente pivoto. Insisto, en las configuraciones del CineMachine podemos cambiar la velocidad para que sea más rápido, porque ahora mismo esto es un pivoteo muy lento. Pero si le doy al Left Control, cambiamos de cámara. Y si suelto, volvemos. Lógicamente las opciones que tenemos con esto son muchas y ya es cuestión de, como siempre, echarle imaginación. Pero ya hemos visto que podemos colocar tantas cámaras virtuales a lo largo de nuestra escena y mediante código activar unas o desactivar otras y de esa forma nuestra cámara real va pasando de una cámara virtual a otra en el tiempo que le hayamos dicho. En fin, ya solo quedaría ver cómo esto se realiza con el nuevo paquete de Input System de Unity, pero eso lo dejamos para el siguiente vídeo donde veremos ese paquete en más detalle.